Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido leída. Padre, en esta mañana, como un solo cuerpo, y tú siendo la cabeza, Señor, el dueño de ese cuerpo, tu iglesia, te rogamos, Padre, que hables a nuestros corazones, Señor, y que puedas, Padre bendito, iluminar nuestra mente con tu palabra revelada. Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, para escuchar tu voz. Y al escuchar tu voz, Señor, que no endurezcamos nuestros corazones, sino que podamos responder en obediencia a tu palabra, Dios soberano. Bendícenos y en tu misericordia usa al predicador, Señor. Padre, no soy competente, pero tú eres suficiente. Háblanos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Razones, hermanos, para practicar el amor fraternal en la iglesia. Ustedes dirán: bueno, hermano, usted nos ha venido hablando aproximadamente 3 o 4 prédicas acerca del tema del amor unos con otros. Y ustedes se acuerdan, desde el capítulo 14, hermanos, el apóstol ha empezado a exhortarnos, a llamarnos a nosotros al amor. ¿Por qué debemos amarnos los unos a los otros? ¿Por qué yo debo de amar a mi hermano si mi hermano no me ama a mí? ¿Por qué yo debo de recibir al otro si de pronto el otro no me recibe a mí, hermanos? Sería la pregunta. La respuesta, hermanos, el apóstol en el capítulo 14, versículo 1 dijo: recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, es decir, no para cambiar su pensamiento acerca de lo que come o no come, sino, hermanos, para amarlos como Cristo nos ha amado. Cristo nos amó cuando tú y yo éramos débiles y pecadores, así nosotros tenemos que amarnos. El versículo anterior al 7 que acabamos de leer, Pablo había dicho: para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en la unidad del Espíritu de la iglesia, hermanos, nosotros damos gloria a Dios, y fue la oración que Cristo hizo por los suyos y los que habían de creer en Juan capítulo 17. Así, mis hermanos, que vamos a ver ahora el apóstol para concluir este apartado, hermanos, de esta enseñanza en el libro de Romanos. Él nos va a dar algunas razones, hermanos, por la cual tú y yo somos llamados a practicar el amor fraternal. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ustedes y yo somos miembros de este cuerpo.
Y como tal tenemos una función en medio del cuerpo. No hay nada dentro de nuestro cuerpo, metafóricamente hablando, hermanos, que no tenga una función. Aún los miembros que a veces parecen menos insignificantes son importantes, hermanos. Dice, no, pues hermanos, las uñas me las quito. Quítate estas uñas y no te las cuidas y por ahí se te enferma todo el cuerpo. Hay una función porque Dios nos ha puesto a todos dentro de su cuerpo. Primero es por su misericordia. Así que hermanos, capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios, hermanos. Pablo ya lo ha dicho en el capítulo 12. Y la primera razón, de acuerdo al texto, hermanos, es porque se nos ha mandado a recibirnos y amarnos en la fe. ¿Por qué tengo que decir? Porque Dios lo mandó. Y si Dios lo dice, ¿quién soy yo para contradecir a Dios? ¿Quién es la iglesia para contradecir a Dios? El Dios soberano del universo, hermanos, dijo, recibíos los unos a los otros. No dice reciban a quien a ustedes les guste. Le dice recíbanse unos a otros, los débiles a los fuertes y los fuertes a los débiles. Sin acepción de personas. Hermanos, la iglesia no es, hermanos, un grupo de personas que se reúnen porque nos gusta este tipo de personas. No, hermanos, somos reunidos por la gracia de Dios para glorificar a Dios. De diferentes culturas y diferentes prácticas, hermanos, Dios en su gracia nos ha llamado. Por tanto, Pablo le dice a los fuertes, a los líderes de la iglesia, a los maestros, a los que más conocen de la Biblia, reciban al débil en la fe. Pero también le dice a los débiles en la fe, no juzguen a sus hermanos. Porque tanto el débil como el fuerte pueden caer en pecado cuando no se reciben el uno al otro. No importa cuánto conozcamos o cuánto no conozcamos de la palabra. Recíbanse los unos a los otros, hermanos, sin excepción, hermanos, sin ningún tipo de discriminación. No importa la etnia, el color, el país de origen, recíbanse en la fe. A veces la iglesia hacemos distinciones. Dios no ha hecho distinción, hermanos. Él ha llamado a gente de toda tribu, lengua y nación. Así que la iglesia no es un lugar para discriminar a alguna persona porque no es igual a ti, o no es mexicano, o no es tejano, o no es americano, o no es salvadoreño. No, hermanos, usted y yo somos hijos del Dios vivo. Y aquí no importa la nacionalidad, aquí lo importante es Cristo en nosotros, esperanza de vida eterna. Así que mis hermanos, este es un cuerpo y el cuerpo es de Cristo. Dice, como también, hermanos, Cristo nos recibió. Usted y yo fuimos recibidos por gracia. ¿Quién somos nosotros para rechazar a quien Cristo recibió? Hermanos, cuando usted y yo despreciamos a alguien, a un hermano en la fe, hermanos, estamos despreciando a aquel que Cristo ya recibió. ¿Y qué nos creemos nosotros para despreciar al que Cristo murió por él y lo salvó? Si Cristo, mi Salvador, lo recibió, yo también soy llamado a recibirlo. Cristo nos recibió, dice la Biblia, cuando éramos débiles. Así nosotros debemos recibir a nuestros hermanos. Capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, ¿qué dice la Biblia? Murió por los justos, por impíos. Usted y yo éramos impíos. Usted y yo no éramos tan buenos como nos creíamos, hermanos. A la luz de Dios éramos impíos. Y Cristo, nosotros estando en esa condición de impíos, hermanos, Él murió por nosotros. Nos recibió, siendo Él santo, santo, santo Dios. Recibió, hermanos,
cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos aceptó cuando éramos débiles e impíos. Nosotros también debemos aceptar a nuestro hermano por quien Cristo murió y ya lo aceptó. No hay razón para menospreciar a nuestro hermano. La aceptación de Cristo hacia nosotros es mucho más grande, hermanos. Aceptar a nuestro hermano debe de ser un privilegio y es parte de ser cuerpo de Cristo. No hay forma que la iglesia desprecie al otro cuando Cristo ya nos ha recibido. Y el versículo 7 termina diciendo, ¿cómo, hermanos? Para gloria de Dios. Recíbanse como Cristo los recibió, porque esto glorifica a Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, cuando traigas tu ofrenda al altar y estés enojado con tu hermano, qué debes de hacer? Dejarla ahí e irte a reconciliarte. Hermano, si a ti no te interesa el hermano, a Dios sí le interesa, porque Él murió por ti y por tu hermano. Estamos hablando de los hermanos en la fe. Somos llamados a recibirnos, a trabajar por la unidad, como hablábamos la semana anterior, hermanos, al amor fraternal unos con otros. Tengamos cuidado de que al menospreciar a nuestros hermanos no estemos negando nuestra fe. Dice Buster, hermanos, tengan cuidado de ustedes mismos para que su ejemplo no contradiga ¿qué? Su doctrina. Y para que no seamos piedra de tropiezo delante de los ciegos, de los que no conocen a Dios, y pueda ser una ocasión para la ruina del impío. Tenga cuidado, cristiano, que de pronto tu testimonio no esté alejando a tu familia de Dios. Para que no diga algo con tu vida, cristiano, diferente de lo que decimos con nuestra lengua. Dice Buster. Y sea el mayor estorbo para su propia obra. Hemos hablado, Pablo ya nos habló de la naturaleza de pecado en nosotros. Hermanos, Satanás no puede estar en toda parte donde estamos tú y yo, pero nuestra naturaleza de pecado sí está en todas partes y en todo momento. Así que tengamos cuidado que nuestra práctica diaria, nuestra lengua, hermanos, no contradiga lo que decimos creer. Y no seamos estorbos para el pueblo y a los santos que Dios ha redimido con su sangre. Tanto los débiles, los nuevos, los que aún batallan, como los que ya conocen, ustedes y yo hemos sido llamados a recibirnos unos y otros. Claro, ya hablamos que el que ya conoce debe de enseñar al que no conoce. Pero como dice el texto en el 14, no para contender, sino para edificarnos en amor, hermanos. La razón segunda, hermanos, por la veracidad de Dios. Podemos decir por la fidelidad de Dios en la obra de Cristo, hermanos, con los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión, hermanos? Los israelitas, los judíos. Dice el versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo ¿de qué? De la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y entonces, hermanos, vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está esta verdad de Jesucristo como siervo. Y eso lo vamos a encontrar en Isaías, hermanos. Isaías capítulo 42, 1. He aquí mi siervo, yo te sostendré, dice la escritura, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y ahí no está hablando de Israel, hermanos.
Está hablando del siervo sufriente de Jesucristo, del Mesías. Y lo mismo el Nuevo Testamento, hermanos, lo confirma Filipenses 2, 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el siervo sufriente, el cual, hermanos, dio su vida para redimirnos. Cristo Jesús, dice Pablo, vino a ser siervo de la circuncisión. Jesús mismo se identificó como un siervo, hermanos. Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos, hermanos? ¿A que nos sirvan? La gran mayoría sí, hermanos. Si eres un hijo o una hija de Dios, siga a tu maestro. Sírvele y sirve a su iglesia. Somos llamados a ser siervos y siervas de Dios. A veces nos gustan más los nombres. Yo soy líder. En otras denominaciones escuchamos yo soy apóstol y yo soy esto y yo soy... Somos siervos y siervas de Dios por su gracia y misericordia. Y eso es un gran privilegio. Fuiste llamado para servir a tu Salvador, hermanos. ¿Por qué? Porque mi Salvador se hizo siervo para redimirme del pecado. Los reyes y los gobernantes de la tierra, ¿qué dicen? Demandan liderazgos, hermanos. Vaya, dígale siervo a un rey o a un presidente. Oh, no ofendas, no irrespetes a la autoridad. El Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo siervo. El Mesías no había entrado al mundo, iglesia de los hombres, en su primera venida para ser entronizado y él vino para humillarse, entregar su vida en servicio. Él vino para sufrir el desprecio, hermanos, la injuria y hasta la muerte y muerte de cruz. Y una manifestación, hermanos, de su servicio tiene que ver con los de la circuncisión, es decir, con los judíos. Si vemos inicialmente Cristo en su ministerio aquí en la tierra, hermanos, Él dejó claro que Él venía a los de la casa de Israel. A estos 12 dice, envió Jesús y dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudades samaritanos no entréis, sino y ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él venía, hermanos, su ministerio en gran parte, hermanos, fue, hermanos, para cumplir las promesas de Dios hechas a Abraham y a su descendencia. Y luego, hermanos, vemos que Dios está cumpliendo. Dios es veraz. A través de Cristo, de la simiente, hermanos, Él va a cumplir su promesa dada a Abraham. Y ese era el propósito de Cristo, mostrar la verdad y la fidelidad de las promesas de Dios. Por tanto, a través de Cristo, Él venía a salvar al que se había perdido. Dice el versículo, hermanos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, dice la última parte del versículo 8.
La fidelidad de Dios exigía cumplir las condiciones del pacto que Dios había hecho con Abraham y su descendencia. En Génesis 12 encontramos esto. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y entonces, y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Esa era la promesa que Dios había dado. Y sabemos que esta promesa, hermanos, fue, hermanos, atestiguada, confirmada por medio de la práctica de la circuncisión. Cuando avanzamos a Génesis capítulo 17, en el 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en su generación, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Si ustedes en su casa siguen leyendo el 17, en el versículo 10, Dios va a mandar a Abraham a circuncidar a todos los hombres. Y sabemos que es la práctica de la circuncisión. Hoy todavía se ofrece en algunos hospitales, hermanos, más por cuestión de salud. Pero sabemos la importancia que esto tenía, hermanos, en el pacto del pueblo de Dios, hermanos. Era un mandamiento dado Dios a la nación de Israel y tenía que ser aplicado en los hombres, hermanos. La promesa, mis hermanos, traía la bendición. El versículo dice 3 del 12: benditas todas las naciones. Y Dios en Cristo Jesús va a cumplir esta promesa. A través de Cristo, hermanos, Dios iba a ser fiel y veraz con lo que había prometido a su pueblo. Porque lo que Dios ha dicho, hermanos, no hay forma de que no se cumpla. Lo que los hombres prometen, lo que el ser humano promete, pueda que sí, como pueda que no. Lo que los líderes prometen, pueda que sí, como pueda que no. Pero lo que Dios dice, Dios es veraz, ha dicho Pablo, y todo hombre mentiroso. Lo que Dios ha dicho, hermanos, eso se va a cumplir. Continuamos entonces, hermanos. Pablo sigue hablando, pero vemos entonces que Dios ha prometido. Y entonces nosotros podemos ver que en Cristo Jesús Dios va a cumplir su promesa. Pero Pablo nos ha dicho, bueno, y entonces, hermanos, ¿qué pasa con los judíos que no han creído? Ya en Romanos 2:28 Pablo nos ha dicho que Dios, hermanos, Dios, ¿quiénes son los verdaderos judíos? ¿Y quiénes son los de la verdadera circuncisión? Porque la circuncisión física de nada sirve si no hay un corazón circuncidado a la palabra de Dios. Y Pablo en el Romanos capítulo 2, 28, 29, hermanos, nos deja ver esta verdad. Pero no solamente ahí, sino en el capítulo 4, 16, también nos dice, porque es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa que Dios ha dado sea firme para la toda posteridad, para el futuro. No solo a los que son de la ley, es decir, a los judíos, sino también a los que son de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y una vez más Pablo lo va a confirmar en Romanos capítulo 9, 7. Ni son todos hijos por descendencia de Abraham, sino que por Isaac, dice Pablo, te será llamada tu descendencia. ¿Y quién era Isaac? El hijo de la promesa. Es porque Dios ha prometido que tanto judíos como gentiles podían ser, hermanos, salvados. Es por lo que Dios ha dicho. Y entonces, mis hermanos, podemos confiar en lo que Dios ha dicho, porque Dios es veraz y su obra, sus promesas se habían cumplido en Cristo Jesús. Y las promesas que nosotros tenemos, hermanos, son en Cristo Jesús. Así que nosotros no vivimos por lo que vemos, porque la fe, hermanos, no es lo que se ve, es lo que esperamos.
es confiamos. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice el autor de Hebreos 11:1. Y a partir, hermanos, de decir la tercera razón por la que debemos practicar el amor fraternal en la iglesia, los judíos, hermanos, los de la circuncisión, por la fidelidad de Dios, por la veracidad, para nosotros también, porque Dios es fiel tanto para el judío como para el gentil. Pero ahora específicamente Pablo va a hablar del gentil y también incluye en cierto modo al judío, por la misericordia de Dios en Cristo derramada sobre los gentiles. Y cuando hablamos de gentiles no estamos hablando solamente del griego, el romano, de todos aquellos que no son judíos. Dice versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Hermanos, ahora Pablo está diciendo que los gentiles alaban a Dios por su misericordia. Las promesas Dios le había dado a Abraham y a su descendencia. Pero ahora nosotros, hermanos, somos herederos de esa promesa, coherederos por medio de Cristo Jesús, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios. Fue lo que Pablo dijo en el capítulo 10. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios. Hermanos, ¿por qué tenemos que glorificar a Dios? Por sus misericordias. ¿Y cuáles son sus misericordias? Hermanas, no solamente que hemos sido salvos, perdonados, adoptados, justificados, regenerados, sino que además, dice el escritor bíblico, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día podemos, hermanos, sí, hay muchos enfermos, hay muchas, hermanos, pruebas y luchas, pero Dios está y estará con nosotros siempre. Así que nosotros, hermanos gentiles, porque creo que aquí no hay ningún judío, ¿cierto? Ya no empiecen a buscar la genealogía para atrás, hermanos, que luego se me vuelven de otro continente. Por las misericordias de Dios, hermanos, las cuales Cristo ha derramado sobre nosotros. Tú y yo no somos, hermanos, genealógicamente parte de esas 12 tribus, hermanos, pero la gracia de Dios no solamente ha sido con ellos, sino también para con nosotros. Dios en Cristo ha derramado su misericordia. La alabanza a Dios por parte de los judíos descansa, hermanos, en la manifestación de su veracidad, de su fidelidad a sus promesas. Pero sobre nosotros los gentiles, hermanos, no, hermanos, nosotros no tenemos manera y no había manera, porque, hermanos, nosotros podemos y estamos en Cristo solamente por su misericordia. Yo busqué al Señor. La Biblia te dice, no, nadie buscó al Señor. Él nos buscó a nosotros. Tú y yo andábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Pero yo sentí siempre. Tú necesitabas un favor de Dios, pero tú no estabas buscando a Dios. Y Dios, por medio de esa necesidad, te trajo a sus pies. Piénsenlo bien, porque yo también un tiempo dije que busqué al Señor, pero luego me di cuenta que en medio de mi necesidad, Dios me trajo a sus pies. Y no era una necesidad espiritual, era una necesidad material y emocional. Y en su gracia, Dios usó, hermanos, para acercarnos a Él. Para que los gentiles, dice el versículo 9, glorifiquen a Dios. Así, iglesia, Dios llevó una obra salvadora, no solamente para cumplir su promesa a los judíos,
sino para redimir a los gentiles. Dios no solamente estaba muriendo para cumplir sus promesas, sino, hermanos, también para redimirnos y derramar su gracia y misericordia sobre nosotros. Vamos, hermanos, a Romanos, dice el 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿A quiénes cuando dice todos, Pablo, de quién está hablando? De los judíos y de los gentiles. Y de todos hizo un solo pastel, y dice la Biblia que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron están todos, judíos como no judíos. ¿O había alguien sin pecado aquí? Para citarle Juan. Bueno, gracias a Dios no hay nadie sin pecado. Así que todos, hermanos, la paga de vuestro pecado es muerte. Dios los sujetó a todos soberanamente en el plan divino de Dios. Dios, dice la Biblia, tanto a los de la promesa, a los judíos, a los hijos de Abraham, a los descendientes de las 12 tribus, los sujetó, hermanos, a todos en desobediencia. A todos los puso. Vengan ustedes gentiles también son rebeldes, desobedientes. ¿Para qué, hermanos? Para tener misericordia de todos, tanto de los judíos como de nosotros los gentiles. El plan soberano de Dios, hermanos. Romanos 4:9 nos va a decir, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los judíos, para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, para los no judíos? Porque decimos que a Abraham le fue contada, ¿qué dice? La fe por justicia. Y Hebreo nos va a decir, hermanos, que fue por la fe que Abraham fue justificado. Así, hermanos, que Pablo en toda la carta de Romanos nos está hablando de la justificación por medio de la fe, del creer en la obra de Dios en Cristo Jesús. Y tú y yo somos llamados a vivir en esa fe, mis hermanos, para poder glorificar a Dios y ver cómo Dios es fiel a su promesa a través dada a Abraham. Pablo nos va a decir, tanto los judíos, los de la circuncisión, como los de la no circuncisión, Dios los unió a todos, hermanos, y todos estaban bajo desobediencia porque nadie ha cumplido la ley, hermanos, solamente Cristo. ¿Para qué? Para derramar su misericordia sobre nosotros, hermanos. Y es, hermanos, Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles, iglesia? Ciertamente, dice Pablo, también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que son los judíos, y por la misma fe a los de la incircuncisión. Así que, hermanos, no es por obra, dice Pablo en Efesios, para que nadie se gloríe. Es por medio de la fe, es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, y a partir de aquí, el apóstol va, hermanos, a argumentar, hermanos, lo que está diciendo a través de textos de la Escritura del Antiguo Testamento. Y sabemos que el Antiguo Testamento, la división del Antiguo Testamento, ¿qué son, hermanos? La ley, los salmos y los profetas. Hermano, ¿de dónde está sacando eso? Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, dijo Cristo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿De quién? De Él. ¿Dónde, hermanos? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa, hermanos, era el escrito que en ese tiempo tenían ellos, la escritura que se les había dado. Todavía ellos no tenían el Nuevo Testamento. Así, mis hermanos, que a partir de ahí entonces el apóstol va a empezar a citar escritura del Antiguo Testamento. Y entonces continúa diciendo, hermanos, el versículo 9, como está escrito.
Por tanto, yo te confesaré entre quienes, hermano, entre los judíos, entre los gentiles, entre los no judíos, y cantaré a tu nombre. Vemos entonces, hermanos, que en el plan soberano de Dios, proféticamente también, la obra salvífica de Dios, hermanos, también incluía a los gentiles. Y este es un salmo mesiánico. Entonces vemos, sí, Cristo le dijo a sus discípulos, vayan y hablen a los de las 12 tribus, pero luego vemos que también su ministerio se extendió y sus discípulos, hermanos, y especialmente al abortivo a Pablo, lo llamó para que fuera a ser apóstol de los gentiles. ¿Dónde está escrito, hermanos? Salmo 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación, en medio de ellos te alabarán, dice la escritura. Entonces vemos, hermanos, que esta es la primera cita, la cual resalta la fidelidad de Dios con Israel. Aún en medio de las naciones, hermanos, cantarán, hermanos, pero luego vemos que esta alabanza convoca también a los gentiles para que también glorifiquen a Dios. A nosotros, para que la luz de Cristo no solamente estuviese en medio de los judíos, sino que también nosotros hoy podamos estar aquí reunidos buscando de nuestro Salvador, alabando a nuestro Rey. Y continúa versículo 10 que dice, y otra vez dice, hermanos, y vemos que esta fórmula la va a repetir otra vez, lo va a repetir nuevamente, hermanos. Y esto nos está dando una introducción y otra vez para decir una nueva cita bíblica. Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y aquí vemos las dos naciones, mis hermanos, no solamente a los gentiles, sino que ahora vemos los dos pueblos unidos, llamados a adorar a Dios. Y esta, hermanos, la cita anterior fue de los salmos. Recuerde las tres divisiones del Antiguo Testamento: salmos, ley y ¿qué? Profetas. Ahora va a citar la ley. Deuteronomio 32, 43. Regocíjense en naciones. ¿Con quién? Con su pueblo. ¿Y quién es su pueblo, hermanos, en el Antiguo Testamento? Israel. Pero ahora, hermanos, desde el Antiguo Testamento, desde la ley, hermanos, llama a las naciones a que se regocijen junto con Israel, porque Él vengará, hermanos, la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Es un llamado a las naciones a que vengan juntamente con Israel y se regocijen. Los pueblos son convocados a celebrar la victoria de Cristo. Son convocados, hermanos, a celebrar las obras de Cristo. Pero otra vez, hermanos, Efesios 2, 14, 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos que leímos ahorita, hermanos, ¿qué leían? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, las que hoy muchas veces queremos montar de nuevo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo, hermanos, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Cristo no tiene dos cuerpos, mis hermanos. Cristo tiene un solo cuerpo. Y estos dos pueblos fueron hechos uno. ¿Qué dice? A ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué decían los judíos de los gentiles? ¿Los querían? Los querían lejos. Los llamaban perros, cerdos. Habían enemistades, hermanos, aún por la misma religión.
Y luego si nos vamos a lo político y al otro es mucho peor. Otra vez versículo 11. Les dije que eran citas bíblicas, hermanos, del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, en el versículo 11, hermanos, el apóstol Pablo nos va a citar otra vez un salmo. Ya citó un salmo, ya citó una ley. Ahora nos va a citar otros salmos, hermanos. Alaba al Señor todos los gentiles y magnificale todos los pueblos. Otra vez, hermanos, otra vez una introducción a una referencia, decíamos, al Antiguo Testamento. Alaba al Señor todas las naciones, todos los gentiles, y magnificarle todos los pueblos. Ahí incluye a toda, aún Israel, todas las naciones alaben al Señor, glorifiquen su santo nombre. Hermanos, vemos cómo desde el principio Dios tuvo la intención, hermanos, el objetivo de hacer parte de su pueblo a judíos, pero también a gentiles. A veces nosotros no solamente, a veces pensamos que Dios falló. Dios nunca ha fallado, ni fallará. Quienes fallamos, fuimos nosotros. Dios, hermanos, lo que Él ha planeado desde el principio, Él lo cumplirá. Vemos entonces en este Salmos, hermanos, esta cita, pero también puse el versículo 2, hermanos. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová, dice la Biblia, es para siempre, hermanos. Hermanos, por su misericordia y por su fidelidad, nosotros tenemos una esperanza segura. Y estamos citando el salmo más corto de la Biblia, aún el capítulo más corto de la Biblia. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 117? 2, hermanos. Ese es todo un capítulo. A los que dicen que es difícil leer los capítulos de la Biblia que están muy largos. Si está leyendo el Salmo 119, de pronto le creo. Pero hermanos, el Salmo 117 nomás son estas frases, estas palabras. Pero ahí, hermanos, habla de nuestra esperanza por medio de la misericordia y la fidelidad de Dios. Y esta fidelidad es para siempre. Aleluya, amén. Dios no es como nosotros y damos gracias a Dios por no ser como nosotros. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Por eso debemos alabarle y glorificarle. Porque Él cumple cada una de sus promesas, hermanos. Y su misericordia ha sido grande con nosotros, gentiles. No se sienta mal porque le digo gentil. Yo soy un gentil. Somos gentiles redimidos por la sangre del Cordero. Porque esa identificación, hermano, es la que nos permitirá gozar de la eternidad con nuestro Salvador. El ser colombiano, americano, eso no nos sirve en el cielo, hermano. El ser hijos de Dios en Cristo Jesús es nuestra identificación para la eternidad. Así, mis hermanos, otra vez, hermanos, continúa el apóstol diciendo, versículo 12. Estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Ahora va a citar a los profetas, hermanos. Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará, hermano, de sus raíces. Versículo 10 del capítulo 11 de Isaías. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por ¿quiénes? Por los gentiles. Y su habitación será gloriosa, dice la Escritura. Él se levantará, hermano, a regir, a gobernar a los gentiles, los cuales ahora también esperamos en él. Por tanto, hermanos, el apóstol no pierde, hermanos, el hilo de lo que venimos diciendo. El apóstol empezó exhortando a la iglesia a que se reciban unos a otros,
a que nos amamos, y nos viene diciendo, hermanos, cómo Dios nos ha amado y cómo ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Y nos ha mandado a recibirnos y amarnos en la fe. Porque Él es un Dios veraz, es un Dios de hermanos fiel, y que Él cumple sus promesas tanto a los de la circuncisión, pero también derrama su misericordia sobre nosotros, los que no somos judíos. Y somos salvos solamente por su gracia, por su misericordia. Porque a Él le ha placido amarte a pesar de lo que yo soy y de lo que tú eres, mi hermano. A Él le plació morir por nosotros. Dios el Padre, hermanos, dijo que Cristo era el Hijo amado en el cual tenía complacencia. Y a Él debemos oír. ¿Cómo nosotros estamos respondiendo a esta gran misericordia de Dios? Hermanos, Pablo apeló ahora a los profetas, refiriéndose a la raíz de Isaí. Y sabemos que esa es una referencia al Mesías, hermanos, a Jesucristo. No hay otra raíz de Isaí. Y esta mañana, hermanos, cuando el hermano nos hablaba de la resurrección, nosotros sabemos que el pueblo, los líderes, trataron de negar la resurrección de Cristo. Con evidencias tan claras y con muchos testigos, hermanos. Pero ellos sabían que si el pueblo constatara que Cristo había resucitado, ellos sabían que políticamente y socialmente estaban en peligro, aún religiosamente. Cristo, hermanos, la raíz de Isaí, hermanos, vino a morir por nosotros. Pablo lo dice a su discípulo Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, hermanos. De acuerdo a la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo según la carne, no según, hermanos, su divinidad, sino según su humanidad. Él era descendiente de David, linaje de David. Él era el que iba a cumplir, hermanos, las promesas y las profecías que se habían dado. Y Cristo en su resurrección, hermanos, se convierte en esperanza para el judío, pero también para nosotros los no judíos. Y el hermano nos resaltaba: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Así, mis hermanos, que sabemos que Cristo resucitó, y porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos, hermanos. Así que no tenemos que temer, hermanos, al mañana, porque Cristo no solamente es nuestro presente, Cristo es nuestro futuro. Y si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermanos. Ay, hermano, pero usted vea cómo yo me siento. No es como tú y yo nos sintamos, sino lo que Dios ha dicho en su palabra. Ten cuidado de tus sentimientos, porque esos cambian a cada hora. Ten cuidado de tus emociones, porque esas suben y bajan. El evangelio no se vive en sentimientos o emociones. El evangelio se vive fundamentado en quién es Dios y lo que Él dice en su palabra. En Él es nuestro sustento, es nuestra roca firme. Él es nuestro fundamento, hermanos. Él no solamente es nuestra esperanza escatológica del mañana, sino nuestra esperanza del día de hoy. No, es que cuando Cristo venga, pero ese Cristo que vendrá es el mismo Cristo que está en vosotros. No olvidéis eso, iglesia. Así que enfrentad, luchad cada día, pero con el poder de Dios, no con tus fuerzas. No os afanéis, cada día trae su propio afán, iglesia. Y eso va a tener que ser casi el último punto, hermano. ¿Cuál es la última razón, hermanos? Mire cuán maravilloso: por el Dios de esperanza. Y ese Dios de esperanza, ese Dios obra a favor de cada uno de nosotros. Por tanto, recíbanse y ámense unos a otros. ¿Por qué? Porque si tú o yo rechazo a mi hermano,
ese hermano que estoy rechazando, hermanos, Cristo es su esperanza. Y pueda que al rechazar al otro, yo estoy estorbando, hermanos, la obra de Dios en él y también en mí. Versículo 13, y el Dios de esperanza os llene, iglesia, de todo gozo y paz en el creer. Hermanos, hay una invocación, esta dicen algunos, es una oración, es un ruego. Pablo parece como si fuera a terminar la carta aquí, hermanos. Pero vemos, hermanos, que Pablo dice, el Dios de esperanza, hermanos, os ruegue, es una súplica al Dios de esperanza. Hermanos, y este es el único lugar en la Biblia que usted va a encontrar este título o nombre de Dios. ¿Usted sí sabía que ese es uno de los títulos de Dios? A veces decimos el Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque tiene todo poder. El Dios fiel, ¿por qué? Porque Él cumple sus promesas. El Dios omnipresente, porque Él está en todo lugar. El Dios omnisciente, porque todo lo conoce. Pero muy pocas veces decimos el Dios de esperanza. Y aquí Pablo, por medio del Espíritu Santo, hermanos, nos revela que Dios es nuestra esperanza. Iglesia, Pablo nos deja ver que en su ser, en su carácter divino, Dios se manifiesta a su iglesia como su única esperanza. ¿Y cómo se manifiesta? En Cristo Jesús. Y Pablo ya lo ha citado, hermanos, en el capítulo 15, en el 12 anteriormente dijo, mis hermanos, y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Él es el Dios, hermanos, que nos ha dado salvación, esa esperanza de salvación, pero también es el Dios que está con nosotros todos los días, iglesia. Cristo es la fuente de esperanza. Él es nuestra provisión diaria para nosotros los cristianos. Él es el que hace posible todas las cosas y nos da esperanza cada día. La pregunta es, iglesia, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? Cuando tienes un problema, cuando tienes una necesidad, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿En las circunstancias que te llevan como las olas del mar, de aquí para allá? ¿En tus emociones, como decíamos ahora, que cambian en todo momento? ¿En lo material, en lo que hemos conseguido? ¿O en la tradición religiosa? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? O posiblemente ya perdimos toda esperanza por las adversidades que vivimos. No, ya me toca vivir así. Nosotros no sabemos las aflicciones de todos nuestros hermanos, ni aún aquí en esta iglesia. Son muchas. Yo no sé todas las pérdidas que ustedes han tenido. Pero lo que yo veo en la Biblia, hermanos, es que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y eso está en Colosenses 1:27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, ¿entre quiénes? Entre nosotros los gentiles. ¿Qué es? Cristo en vosotros. ¿Y qué es Cristo en vosotros? El Dios de esperanza. ¿Necesitas una esperanza para hoy o para mañana? Cristo es tu esperanza. Y no solamente es tu esperanza, es la fuente de toda esperanza para nosotros. Cuando no puedo enfrentar la adversidad o mis necesidades físicas, materiales o emocionales, tengo que recordar que Cristo murió en la cruz y resucitó y es mi esperanza en Dios. Él es la fuente que yo necesito cada mañana y cada día y en cada adversidad.
Por tanto, iglesia, tu esperanza y mi esperanza, escúchame bien, no se acaba, porque Cristo es infinitamente suficiente para cada necesidad. Tienes un problema más grande o muy grande, no hay nada más grande que tu Salvador. Y así como tú cuidas de los tuyos, Dios, que es perfectamente amoroso y poderoso, cuida de ti, iglesia. Esta ilustración, no sé si fue el hermano Luis o alguno de los hermanos, o de pronto en una predicación la escuché. No soy mucho de ilustraciones, ustedes lo saben. Pero quiero leérselas, hermanos, y léanla conmigo si quieren, hermanos. Martín Lutero sufría de lo que actualmente conocemos como estados depresivos. Sabemos que Martín Lutero, hermanos, fue el reformador del siglo XVI en la iglesia, hermanos. Él era un monje católico, hermanos, en la iglesia, y empezó a estudiar la Biblia. Y Dios abrió sus ojos, hermanos. Y él quería, hermanos, que se hiciera reforma en medio de la iglesia. En medio de sus grandes luchas de depresión, hermanos, muchas veces su condición, relatan, era de mucha tristeza y de mucho desánimo. Que dice su esposa que no salía de su habitación por largo tiempo. En cierta ocasión o en cierta oportunidad, relatan su esposa, que se llamaba Catalina, hermanos, sabiendo que Lutero se encontraba muy deprimido, se presentó delante de él totalmente vestida de negro. Y entonces Martín Lutero, al ver a su esposa, dice el relato, vestida de luto, hermanos, dijo: mi amor, ¿quién ha muerto? Catalina, su esposa, le responde a Martín Lutero, dice: Dios ha muerto. Eso es una blasfemia, responde el reformador, Martín Lutero. ¿Cómo puedes decir eso, Catalina? Eso es una blasfemia, replica. Aseveró muy indignante Martín Lutero. Catalina le dijo: eso es precisamente lo que tú estás diciendo con tus actitudes. Cada vez que tus problemas no tienen solución, cada vez que estás triste, cada vez que estás acongojado y desesperanzado, estás diciendo que Dios ha muerto. En ese preciso momento, Martín Lutero, cuenta la historia, se puso de rodillas y oró diciendo: oh Dios, perdóname, me arrepiento. Hermanos, no estamos diciendo que no vamos a tener momentos de desánimos, ni de tristezas, ni de dolor. Estamos recordándonos que nuestro Dios es nuestra esperanza en toda situación. Y que muchas son las aflicciones del justo, pero Dios ha prometido librarnos de todas. Y si ustedes miran su pasado, son muchas de las aflicciones que Dios nos ha sacado. Cuando pensábamos que nunca íbamos a levantarnos, hoy Dios nos tiene aquí de pie. Él es el Dios de esperanza. No solamente es el Todopoderoso, no solamente es el Dios de amor, Él es nuestra única y suficiente esperanza. Hermanos, tened por sumo gozo, dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe continúa, produce paciencia, hermanos. Paciencia en medio de la prueba, paciencia en medio de la adversidad. Pero el Dios de esperanza está con nosotros en esa aflicción. Romanos 12:12, gozándose en la esperanza, perseverando en donde, hermanos, en el sufrimiento, en el dolor, en el llanto. Dedíquense a la oración. Hay esperanza, y la esperanza que hay para ti, cristiano, es infinita y suficiente. Porque tu esperanza no es un hombre, no son unas palabras vacías. Tu esperanza es Cristo resucitado. Y esa esperanza es más firme que este mundo, hermanos, y que el venidero. Porque es el creador de todo cuanto existe y el sustentador de este universo y de nuestras almas. Hermanos, viene el desánimo, viene el dolor, viene la aflicción,
Pero en medio de cada una de esas cosas, Pedro nos recuerda, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, iglesia, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Cristo sea manifestado, iglesia. Pasamos por tribulaciones, en el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra, pero confiad, Cristo ya venció. Tú no vas a ser un vencedor, somos vencedores. Oh, yo soy un bendecido del Señor, yo soy un vencedor. Y cuando vienen las tribulaciones, ¿qué pasa? No olvidemos, Dios, hermanos, es nuestra esperanza y Él nos llena, hermanos, de gozo en medio de la aflicción. Él nos da el gozo, decía el profeta, el gozo del Señor es mi fortaleza. El obedecer al Señor, lo que trae regocijo a mi Dios, es lo que me fortalece. El amarnos los unos a los otros, hermanos, en medio de ese amarnos, en medio de ese recibirnos, como Cristo nos recibió, hay esperanza para la iglesia. Pero también no solamente es el Dios de esperanza que nos trae gozo, sino que también nos da paz. Es una paz que no te la va a dar el mundo ni el ser humano, es una paz que proviene de Dios. Es una paz que nos reconcilió con Dios y que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo en Filipenses 4:7. Y Él guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, hermanos. En el día de la prueba, Él guardará vuestros corazones. Y si estás aquí y continúas aquí hoy, es porque Dios te ha guardado. Es porque Dios ha sido fiel a cada una de sus promesas. No a nuestra obediencia, mis hermanos, porque por mi obediencia yo no estaría aquí. Solamente por su fidelidad y su misericordia somos lo que hoy podemos ser en Cristo Jesús. Entonces Dios nos da ese gozo y esa paz, la cual Cristo había prometido. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no se inquieten, hermanos, ni tampoco estén temorosos, no tengan miedo, porque Dios es vuestra esperanza. Porque Dios es vuestro refugio en la tribulación. Porque ustedes que habitan bajo el abrigo del Altísimo, ustedes morarán bajo la sombra del Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Así que no tengan miedos, iglesia. Guerras, enfermedades, pandemias, cierres de gobierno. Dios es nuestra esperanza. Porque el reino de Dios, aquí va a hablar de las dos cosas, no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Cuando tú y yo estamos, buscad primeramente, ¿qué dice la Biblia? Vuestra comida, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No volteemos, hermanos, las cosas. Nuestras costumbres es buscar las añadiduras y luego que Dios nos las bendiga. No, hermanos, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Amigo que estás aquí, Dios es la única esperanza para este mundo en caos. Él es el Dios de toda esperanza. Él es el que trae gozo y paz en medio de la tribulación. Y el versículo termina diciendo, en el creer. Tanto el gozo y la paz, mis hermanos, están relacionados con la fe en Cristo Jesús. Cuando tú y yo creemos en Él, podemos tener esa confianza. Él nos dará su paz y su gozo en medio de la tribulación. Hermanos, dice Isaías : tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento
en ti persevera. ¿Por qué, hermanos? Porque en Él confiamos. Porque no confiamos en la adversidad, no creemos en la circunstancia, creemos en el Dios que ha prometido estar con nosotros en toda circunstancia. Continúa el versículo 4 diciendo: confía en Jehová perpetuamente, es decir, para siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él también es nuestra fortaleza. Así que podemos tener paz porque Dios ha prometido a todos los que creen, los que confían en Él, hermanos. Podemos disfrutar de esa paz cuando estamos en relación íntima con Él, hermanos. Pero además de eso, el apóstol Pedro continúa diciendo en el capítulo 8, ustedes lo aman, hermanos, a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible, inefable y glorioso. Hay gozo y paz en el creer en Él. Aún, hermanos, en las más densas oscuridades de nuestras vidas. Aún, hermanos, aunque la higuera no florezca y aunque no hayan frutos, hermanos, los campos. Dice el profeta: con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios, hermanos, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Podemos regocijarnos. Finaliza diciendo: para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, esta es una esperanza que hermanos, abunda en nosotros. Recibimos bienes de Dios, pero esta esperanza, hermanos, es una esperanza, hermanos, que abunda en nosotros. A pesar de las dificultades de la vida, hay esperanza para el cristiano. Tenemos, dice Pablo en Corintios, este tesoro, este evangelio en vasos de barro, en vasos frágiles. ¿Para qué, mis hermanos? Para que la excelencia del poder de Dios, hermanos, sea de Dios y no de nosotros. Que estamos como, hermanos, atribulados. Tenemos atribulaciones, hermanos, en todo, mas no nos angustiamos, no nos desesperamos, iglesia. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, nos sentimos que ya no podemos más, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque tenemos el tesoro más grande en nosotros, el que no tiene valor, el que tiene un valor infinitamente, y ese tesoro es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Él es esperanza para vosotros. Y si Él no es suficiente, entonces no hay esperanza. Cristo es más que suficiente para cada uno de nosotros, hermanos. No solamente para hoy, sino también para mañana. Cuando estamos afligidos, atribulados, necesitados, enfermos, Cristo, nuestra esperanza de gloria. Hemos dicho hasta aquí, hermanos, para terminar. ¿Por qué, hermanos, debemos practicar el amor unos con otros? Porque el Señor de la iglesia nos ha mandado amarnos unos a otros. Y el Señor de la iglesia no somos nosotros, es el que murió en la cruz por nosotros. Es, hermanos, un mandato. Ámense. No, es que uno no puede mandar. Ámense, dice la Escritura. Si ustedes quieren, ámense. Si no quieren, nadie los va a obligar. Los que han sido amados deben amarse, porque de lo que hemos recibido, de eso debemos dar. Ustedes han sido bendecidos para bendecir a otros, hermanos. 2, por la veracidad o fidelidad de Dios a sus promesas. Con los de la circuncisión, Dios siempre se ha guardado un remanente y sus promesas se cumplirán en ellos. 3, porque sus misericordias han sido derramados sobre nosotros, iglesias. Solo por la misericordia de Dios hoy somos llamados hijos e hijas de Dios. Y por último, por el Dios de esperanza, que obra a nuestro favor. Dios no solamente obra cuando tú estás aquí los domingos.
Dios obra cuando estás en tu casa llorando, cuando estás allá que nadie te escucha, cuando estás triste y acongojado, cuando llegan esos problemas o situaciones que quiebran nuestro corazón. Dios está ahí para ti, mi hermano, y Dios nunca nos dejará. Ahí no puede estar el pastor, ahí no puede estar de pronto la iglesia, pero el Señor de la iglesia está con vosotros. Y Él es más que suficiente para levantarnos cada día y darnos esperanza. No solamente esperanza de salvación, sino esperanza para el sustento diario. No solamente material, sino también emocional y espiritualmente, iglesia. Así que mis hermanos, pónganse de pie y una vez más quiero terminar con este texto de la escritura de Romanos, capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, iglesia. No te ha acontecido nada, mi hermano y mi hermana, en lo cual Dios no esté. Si has sufrido, si has perdido materialmente o físicamente, Dios ha estado ahí. A todos aquellos conforme al propósito en el cual Dios nos ha llamado. Versículo 32 del capítulo 8 de Romanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ya nos dio lo más valioso. Ya nos dio a su amado. Lo entregó una cruz y lo sacrificó para salvarnos a nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Cristo es el que murió. Más aún, Cristo fue el que también resucitó. Además, Cristo está a la diestra de Dios y Cristo está intercediendo por nosotros, iglesia. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores en Cristo, iglesia, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que vendrá mañana, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, iglesia, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es vuestra esperanza. Demos gracias. Señor, estamos delante de ti. Nosotros no conocemos las tribulaciones, ni las aflicciones, ni las angustias de nuestros hermanos, pero tú las conoces, Señor. Te rogamos, Padre bendito, que pongas en nosotros tu iglesia, el querer como el hacer, Señor, el querer amarnos y el obrar en amarnos y recibirnos unos a otros para que tú seas glorificado. El recordar, Señor, que nos has llamado, Padre bendito, a amarnos, a aceptarnos, a perdonarnos como tú nos has perdonado en Cristo Jesús. Guía a tu iglesia, Señor. Guíanos, Padre bendito, cada día. Y ayúdanos, Señor, a ser ovejas obedientes de tu redil. Gracias por ser el Dios de esperanza para nuestra vida. Porque cuando el mundo o las circunstancias, Señor, roban nuestra esperanza, tu palabra nos recuerda que tú eres la única fuente de esperanza para el cristiano. En ti hay consuelo, en ti hay fortaleza, en ti hay renuevo, Señor, y en ti podemos vivir confiados, no solamente en el presente, sino también en el mañana,
porque nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso te alabamos y te glorificamos, mi buen Salvador. Gracias te damos y exaltamos tu nombre en medio de la congregación de los santos. Guía a tu iglesia, Señor, que al salir de este lugar podamos seguir alumbrando, Señor, y mostrándole a este mundo en oscuridad cuán grandes cosas tú has hecho en nuestra vida. Bendice a los que no están en este momento en tu iglesia y sé con cada uno, Señor, conforme a tu propósito en nuestra vida. Y levántanos, Señor, como un solo pueblo, en un solo cuerpo, Señor, guiados por tu nombre, Cristo Jesús. Todo esto te lo agradecemos, mi amado Dios. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.